Hola, bienvenidos. El día de hoy les voy a mostrar cómo poder hacer las macetas de cemento desde cero y poder decorarlos con mosaicismo. Los materiales que vamos a utilizar son dos moldes. Fíjense que uno es un poco más grande y el otro entra perfectamente adentro y es un poquito más chico. Pueden encontrar diferentes tipos de moldes, ¿sí? Vienen circulares, vienen rectangulares o cuadrados, ¿sí? Siempre tienen que buscar uno que sea más chico que el otro. Bueno, nosotros lo que vamos a usar es la parte de adentro, ¿sí? Entonces necesitamos uno que sea para la base y otro que sea para hacerle la forma de adentro de la maceta. Lo que vamos a utilizar para hacer la maceta, en este caso yo utilizo lo que sería el mortero Portland o cemento Portland, ¿sí? Que ya viene mezclado el cemento con la arena. Si es cemento solo, tienen que usar una taza de cemento y una de arena, ¿sí? Y lo vamos a mezclar con agua, ahora les voy a mostrar, y también le pueden agregar piedras para endurecerlo un poquito más. Acá tengo piedras, estas piedras las pueden ser piedras de su jardín o cualquier piedra que ustedes encuentren que les pueda servir, que no sean tan grandes de tamaño. Yo en este caso las compré porque no tengo patio, pero si ustedes tienen algún lugar, algún parque donde puedan recoger piedras o una playa, también lo pueden hacer y lo pueden utilizar en la mezcla. Es para darle dureza a la masa que vamos a hacer y para que eso no se rompa o se quiebre, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a ponerle un poco de agua y vamos a ir mezclando con las manos para medir que no se nos pase el agua, ¿sí? Entonces vamos a ir mezclando. Y a poquito, ¿sí? Con nuestras manos. ¿Sí? Fíjense que se va haciendo una masa. Cuando ven que ya está haciendo un poquito más dura, le vamos a colocar un poco de piedritas, ¿sí? Y le vamos a seguir colocando un poquito de agua para que también las piedritas se mezclen con la pasta que estamos haciendo, ¿sí? Fíjense que al amasarlo con nuestras manos es mucho más fácil de saber si le falta agua o no. En este caso, fíjense, la masa queda así. Esta sería la textura que debería de quedarnos, ¿sí? Es moldeable, no líquida, ¿sí? Bueno, la pasta ya está lista, ¿sí? Como les mostré, así nos queda, ¿sí? Y ahora la vamos a empezar a colocar.
Bueno, fíjense, acá tenemos el molde más grande. En este caso yo le puse una tapita en el centro para que luego eso sea el agujerito donde salga el agua para la macetita. ¿Sí? Lo vamos a pegar en la base de la maceta y lo vamos a dejar ahí, lo vamos a cubrir con la masa. ¿Sí? Lo que vamos a utilizar para que la masa después se pueda desmoldar es algún tipo de lubricante, ¿sí? Que en este caso yo uso este aceite lubricante, pero ustedes pueden usar aceite de bebé, puede ser aceite de cocina, el que tengan a mano, ¿sí? No es necesario comprar. Entonces le vamos a poner un poco al molde. Y le vamos a pasar con un trapito toda la parte del molde, así. Y le vamos a empezar a colocar la masa, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es hacerle la base. Que sería hasta la altura de la tapita. ¿Sí? Como ven, ahí ya tapamos la tapita y hicimos la base. Una vez que tenemos eso, le vamos a colocar el molde más pequeño en el centro. Pero primero lo tenemos que lubricar de la parte de afuera, ¿sí? Entonces le vamos a colocar. También pueden usar cera. Colocamos pasamos el trapito. Y lo colocamos en el centro, presionando un poquito. ¿Sí? Fijamos que de todos los costados se da igual, si no lo corremos un poquito. Bien. Y ahora le vamos a empezar a colocar el cemento por los costados, ¿sí? Vamos a hacerlo de un lado primero, por acá. Y para que no se nos mueva lo vamos a hacer del otro lado. O sea, si empezamos de este, continuamos de acá, el contrario. Y si empezamos de este lado, seguimos de este lado. Vamos a colocarle de este lado. Ahora vamos de este lado. Y así le vamos colocando todo el borde, ¿sí?
Bueno, fíjense, acá ya terminé de rellenarlo. Fíjense que lo hice hasta este borde, o sea, el más bajo, ¿sí? Lo pueden golpear un poquito para que todo eso se acomode, ¿sí? Y ahora lo vamos a dejar secar mínimo 2 días para desmoldarlo, ¿sí? Traten de no moverlo, dejarlo en un lugar donde le dé el sol, o que esté bastante aireado para que se seque más rápido. Pero sí o sí tenemos que esperar 2 días para desmoldar. Bueno, hoy lo vamos a desmoldar, ¿sí? Primero lo que vamos a hacer es quitarle el del medio, ¿sí? Siempre empujando un poquito para adentro, así, para que el plástico ceda y eso se pueda ir despegando, ¿sí? De a poquito vamos empujando y más o menos ya va saliendo y lo sacamos, ¿sí? Ahí está, ahí salió, ¿sí? Fíjense cómo nos queda por dentro, ¿sí? Ya nos queda el molde de la macetita. Y ahora para sacar el de afuera, vamos a primero empujar para afuera, ¿sí? Al revés del otro, para afuera. Empujamos, empujamos, empujamos. Fuerza. Ustedes van a ver que se va como despegando, ¿sí? ¿Sí? Y una vez que ya lo hicimos de todos los lados, lo vamos a dar vuelta, ¿sí? Una vez que está dado vuelta, lo vamos a golpear. Ir tratando de sacarlo. Y con fuerza sale completo, ¿sí? Bueno, fíjense cómo nos queda por fuera, con esta textura que es bastante interesante. De todas formas a nosotros no nos molesta porque nosotros la vamos a recubrir con mosaico, pero fíjense qué bonito queda. Bueno, una vez que esté bien seca la vamos a lijar, ¿sí? Fíjense que queda bien lisito. De todas formas, si ustedes quieren que les quede liso, 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 así de esta forma, lo pueden hacer más líquida a la mezcla. Entonces les queda un poco más parejo, ¿sí? Recuerden una vez que desmoldamos, dejen secar unas horas más y les tiene que quedar de este color gris claro, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es decorarla a la maceta con mosaicismo tanto en el borde como en la parte de afuera. Bueno, el pegamento que vamos a usar es el pegamento de cerámica o cemento cola en este caso, ¿sí? Bien. Entonces vamos mezclando con el agua de a poquito. Hasta lograr esta consistencia, ¿sí? Fíjense que es pegajosa, ¿sí? No muy líquida, es como una crema. Bueno, lo que vamos a utilizar para decorar son estas teselitas cuadradas, las vamos a cortar por la mitad y vamos a hacer todos rectangulitos rodeando la figura, ¿sí? Para eso la vamos a dar vuelta. Vamos a ir recortando los rectángulos.
vamos a ir colocando, ¿sí? Le pueden colocar en la pieza, así, o directamente en la base e ir colocando. Una vez que ponemos, apretamos. Y no se preocupen si el pegamento sobresale, ya que eso después lo vamos a limpiar. Y una vez que lo presionan, déjenlo ahí, que se seque. Pueden sacar con el cuchillito el excedente o también colocarlo en la base. A mí me gusta más ponerlo en la pieza, siento que se agarra un poquito más, ¿sí? Y así vamos a ir rodeando toda la maceta. Bueno, fíjense, acá le vamos ya cubriendo toda la base de a poquito con diferentes colores. Ustedes pueden hacerles dibujos si quieren, no necesariamente tienen que hacerlo recto. En este caso es para hacerlo un poquito más rápido para que ustedes puedan ver cómo se hace, ¿sí? Y así vamos pegando. Y una vez que damos toda la vuelta, le sacamos el excedente con un trapito. Bien. Van a ver que sale muy fácilmente, es como una arena, así que lo limpian con un trapito y continúan con el otro color. Bueno, así nos queda ya cubierta toda la base, ¿sí? Lo vamos a limpiar un poquito. Y lo vamos a dejar secar unas horas. Bueno, una vez que se secó la parte de abajo, vamos a continuar con el borde, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, le vamos a ir pegando cada teselita.
Bueno, las acomodamos para que nos quede bien. ¿Okay? Y la dejamos secar unas horas para terminarla. Bueno, acá como ven ya está todo seco, ¿sí? Y ahora vamos a continuar con lo que sería la terminación, que se puede hacer con pastina o cemento blanco. En este caso yo utilizo cemento blanco, ¿sí? A ver, acá, cemento blanco, viene en polvo, ¿sí? Lo vamos a mezclar con agua de a poquito. Hasta lograr una consistencia como de crema. ¿Sí? Fíjense, nos queda así. Y le vamos a empezar a colocar todo en la parte de arriba y en los lados, ¿sí? Entonces de a poquito le vamos poniendo, cubriendo todos los huecos. Igual en los bordes, ¿sí? Acá en los bordes también le colocamos y vamos cubriendo todos los huequitos. Bueno, acá la damos vuelta y le ponemos en toda la parte de abajo también, ¿sí? De a poquito. En todo lo que serían los laterales. Y también en la parte de abajo, ¿sí? Una vez que terminamos, lo vamos a limpiar con una esponjita. Entonces con una esponjita húmeda la vamos a ir limpiando de a poquito para sacarle todo el excedente, ¿sí? Si se le llena mucho de material, la vuelven a limpiar en el agua y la vuelven a utilizar.
acá en este bordecito le vamos a colocar también esta. Bueno, vamos a limpiar. Y le vamos quitando todo el excedente de a poquito. Sacando todo el excedente. Lo podemos dar vuelta también. Y sacamos todo. Fíjense que sale todo, tanto de la base como de arriba de las teselitas. Si lo limpiamos bien, una vez que está bien limpio con la esponja, le podemos pasar un trapo húmedo. Limpiamos acá adentro. Y después le pasamos con un trapito arriba de las teselas para sacarle todo el polvillo.
Y así nos queda terminada la macetita. Fíjense qué hermosa nos quedó. Bueno, espero que les haya gustado. Recuerden dejarla secar un día completo y después la pueden limpiar un poquito con un trapo húmedo. No olviden suscribirse a mi canal para las próximas clases. Nos vemos, chao.